El río Colorado no siempre fue una advertencia. Durante siglos, fue sinónimo de vida, una corriente indomable que se abría paso entre montañas, cañones y desiertos, llevando agua, fertilidad y esperanza a todo lo que tocaba. Nacido en las cumbres nevadas de las montañas rocosas, descendía con fuerza hacia el suroeste, tallando el Gran Cañón y dando forma al destino de 7 estados norteamericanos. Era un gigante. Hoy, ese gigante está sediento. En el siglo XX, el Colorado fue domado por el ingenio humano. Se construyeron diques, canales y presas monumentales como la Hoover Dam y la Glen Canyon Dam, obras que desafiaron a la naturaleza y transformaron la geografía del desierto. Los lagos artificiales, Mead y Powell, se convirtieron en símbolos del triunfo de la civilización sobre el entorno. Alimentaron ciudades imposibles como Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles, y dieron electricidad y agua a millones. Pero en esa aparente victoria se escondía una trampa, la ilusión de un recurso inagotable. El reparto de sus aguas, formalizado en el Pacto del Río Colorado de 1922, se basó en años inusualmente húmedos. Los negociadores creyeron que el río podía sostener un flujo promedio de 20 millones de acres pie por año, una cifra que la naturaleza nunca prometió cumplir. Con los años, el caudal real demostró ser mucho menor, alrededor de 13 millones. Esa sobreasignación fue el primer paso hacia una crisis silenciosa. Décadas después, el cambio climático aceleró la tragedia. Las nevadas en las montañas rocosas, fuente principal del río, disminuyeron drásticamente. Las temperaturas subieron, la evaporación aumentó y los embalses comenzaron a vaciarse. Hoy, el lago Mead ha caído a niveles nunca vistos desde su llenado en 1935, revelando paisajes desoladores, barcos varados y líneas blancas en las paredes de los cañones que marcan hasta donde llegó alguna vez el agua. Cada metro que desciende representa millones de vidas humanas y animales en riesgo. El Colorado sustenta a más de 40 millones de personas y más de 5 millones de hectáreas agrícolas. Sus aguas riegan los campos del Valle Imperial, donde se produce gran parte de las verduras que alimentan a Estados Unidos, y también nutren la alfalfa que se exporta para ganado en Asia. Paradójicamente, mientras el río muere, su caudal se usa para mantener verde el desierto. Cada hectárea cultivada es un recordatorio de un modelo insostenible. La cuenca del Colorado también está dividida entre quienes tienen poder y quienes no. Los pueblos originarios, Navajo, Hopi, Quechan y otros, fueron marginados de las decisiones durante casi un siglo. A pesar de que sus tierras están dentro de la cuenca, muchos aún carecen de acceso a agua potable. Sus voces, ahora más fuertes, exigen justicia y participación en las nuevas negociaciones sobre el futuro del río. La sequía del siglo XXI no es solo un fenómeno climático, sino una prueba moral. El río Colorado es hoy un termómetro del planeta y un espejo de nuestras prioridades. Representa la tensión entre el progreso y el equilibrio, entre el consumo y la supervivencia. Lo que ocurre aquí no es un problema local, sino una advertencia global. Ningún sistema, por poderoso que parezca, puede desafiar las leyes de la naturaleza sin pagar un precio. Cuando uno se asoma a las orillas secas del lago Mead o al cauce debilitado cerca del delta en México, no ve solo agua perdida. Ve el reflejo de una civilización que estiró demasiado la cuerda. El gigante sigue en pie, pero jadea. Y si el río muere, lo que se llevará consigo no será solo el agua, sino el futuro mismo del oeste norteamericano. Cuando los delegados se reunieron en Santa Fe en 1922 para firmar el Pacto del Río Colorado, lo hicieron con un espíritu de conquista. En su mente, el río era una promesa infinita, una arteria que podía alimentar el crecimiento de ciudades, granjas y sueños en pleno desierto. Lo que no sabían, o no quisieron aceptar, era que estaban repartiéndose un caudal que nunca volvería a ser tan generoso. En ese acuerdo, el gobierno federal y los 7 estados que comparten el río dividieron su cuenca en dos: la cuenca alta, Colorado, Utah, Wyoming y Nuevo México, y la cuenca baja, California, Arizona y Nevada. Cada una recibiría 7,5 millones de acres pie de agua al año. 2 décadas más tarde, México fue incluido con una asignación adicional de 1,5 millones. En total, se distribuyó más agua de la que el río realmente podía ofrecer. Nadie sospechó que ese error marcaría el destino del oeste por generaciones. Durante la primera mitad del siglo XX, California se convirtió en la gran beneficiaria. Gracias a su poder económico y político, construyó enormes canales, como el All-American Canal, que desviaron el agua hacia el Valle Imperial y las crecientes áreas urbanas de Los Ángeles y San Diego. Mientras tanto, Arizona, más pobre y menos desarrollada, libraba una batalla judicial de décadas para obtener una parte equitativa del caudal. Esa disputa culminó en 1963 con el caso Arizona v. California,
en el que la Corte Suprema concedió al Estado una parte mayor del río, allanando el camino para el Central Arizona Project, un acueducto colosal de más de 500 kilómetros que lleva agua desde el Colorado hasta Phoenix y Tucson. Pero para entonces, la sobreexplotación ya era evidente. Los embalses comenzaban a perder volumen y los periodos de sequía se volvían más prolongados. Las ciudades crecían más rápido que el caudal, y la agricultura, responsable de casi el 70% del uso del agua del río, seguía expandiéndose en regiones donde el suelo es árido por naturaleza. En el Valle Imperial, por ejemplo, enormes extensiones de alfalfa y heno verdean en medio del desierto gracias a una red de irrigación artificial que depende del Colorado. Es una paradoja. Mientras el río agoniza, su agua alimenta cultivos que muchas veces se exportan fuera del país. En este reparto desigual, los pueblos indígenas quedaron relegados. A pesar de haber habitado la cuenca durante siglos, sus derechos sobre el agua fueron ignorados o pospuestos. Hoy, comunidades como la Nación Navajo siguen luchando por acceso a fuentes seguras, incluso mientras el río pasa cerca de sus territorios. Para ellos, el agua no es un recurso, es un ser vivo, un espíritu que ha sido ultrajado por la codicia y la indiferencia. Con el siglo XXI llegó el ajuste de cuentas. En 2022, los embalses Mead y Powell descendieron a menos del 30% de su capacidad. Las imágenes de sus costas blanqueadas por depósitos de minerales se convirtieron en un símbolo del colapso hídrico. El gobierno federal comenzó a exigir recortes, pero cada estado respondió con resistencia. Nadie quiere ceder su parte. Hoy, las mesas de negociación son campos de batalla diplomáticos. California defiende su prioridad histórica, Arizona pide equidad, Nevada exige eficiencia, y los estados de la cuenca alta reclaman que han sido injustamente culpados. Mientras tanto, México observa desde el otro lado del muro, recibiendo cada vez menos agua, y el delta del Colorado, que alguna vez fue un oasis de vida, se ha convertido en una extensión de sal y polvo. El reparto del desierto fue, en el fondo, un pacto con la arrogancia. Y ahora, el río presenta la factura. Lo que alguna vez se firmó como un acuerdo de prosperidad, se ha transformado en un tratado de supervivencia. En el Colorado ya no hay espacio para todos, y la pregunta que queda flotando es dolorosamente simple: ¿quién tendrá que quedarse sin agua para que los demás sigan viviendo? En el vasto desierto del suroeste estadounidense, las ciudades surgieron como espejismos. Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, Tucson, todas nacieron gracias a un solo milagro: el agua del río Colorado. Durante décadas, este flujo invisible permitió lo imposible: jardines en el desierto, campos verdes donde antes había arena, y rascacielos que brillan con luces que esconden la aridez que los rodea. Pero ahora, la era de la abundancia llega a su fin, y el espejismo comienza a desvanecerse. Las Vegas fue la primera en sentir el golpe. La ciudad del entretenimiento, levantada sobre el árido valle de Nevada, depende en más del 90% del lago Mead. Cuando el nivel del embalse empezó a caer de forma alarmante, los ingenieros perforaron más profundo, construyendo el llamado tercer túnel de captación, una estructura que literalmente succiona las últimas gotas del lago. Las fuentes del Bellagio siguen danzando, pero cada chorro de agua es un lujo que el futuro no podrá pagar. Phoenix y Tucson enfrentan una paradoja similar. En el corazón del desierto de Sonora, el Central Arizona Project bombea millones de litros del Colorado a través de un acueducto de más de 500 kilómetros. Sin ese sistema, estas ciudades simplemente no existirían. Pero a medida que el río se agota, el gobierno federal ha comenzado a imponer reducciones obligatorias. Las reservas disminuyen, y los suburbios en expansión chocan con la realidad: el agua ya no alcanza para todos. En California, el panorama no es mejor. El Valle Imperial, donde se produce gran parte de los vegetales frescos del país, depende casi por completo del Colorado. Sus granjas son un oasis artificial sostenido por un río moribundo. Mientras tanto, Los Ángeles, que alguna vez se jactó de su ingeniería hidráulica, ha empezado a mirar con preocupación sus embalses cada vez más vacíos. La ciudad se encuentra ante una decisión histórica: reinventarse o arriesgarse a colapsar bajo su propio peso. El problema va más allá del suministro. Las ciudades se construyeron sobre la premisa de que el agua siempre estaría ahí, pero el clima ha cambiado esa ecuación. Los inviernos más cálidos reducen las nevadas que alimentan al Colorado, y los veranos más largos evaporan lo poco que queda. Los científicos hablan de una aridificación estructural, una transición irreversible hacia un nuevo clima más seco. No se trata de sobrevivir a una sequía, se trata de vivir en una nueva normalidad donde el agua será el bien más escaso del siglo. Aún así, no todo está perdido. Las crisis, por devastadoras que sean, también despiertan ingenio.
Las Vegas recicla el 99% de sus aguas residuales, convirtiéndolas en un modelo mundial de eficiencia. Phoenix ha comenzado a invertir en tecnologías de reutilización y en la recuperación de acuíferos subterráneos. Y en México, proyectos binacionales intentan restaurar partes del antiguo delta del Colorado, donde el río alguna vez besó el Mar de Cortés. Pequeñas victorias en medio de una lucha titánica. Pero el verdadero cambio no será técnico, sino cultural. La era del derroche ha terminado. El futuro seco exigirá un nuevo tipo de civilización, una que valore cada gota, que entienda el agua como lo que realmente es, vida, y no como un simple recurso para explotar. Las ciudades del mañana no podrán construirse contra la naturaleza, sino junto a ella. Mientras el sol se pone sobre el desierto, el río Colorado sigue su curso, débil pero vivo. Sus aguas, aunque mermadas, aún alimentan a millones. Tal vez, en esa persistencia, haya una lección. Porque aunque el río ha sido maltratado, sigue recordándonos algo esencial: la vida siempre busca un camino, incluso en la arena más seca. El destino del Colorado y el del suroeste de Estados Unidos están entrelazados. Si el río muere, las ciudades caerán con él. Pero si aprendemos a escuchar su advertencia, quizá aún haya tiempo. No para volver atrás, sino para avanzar con humildad. Porque el futuro del agua no depende solo del río, depende de nosotros. Y hasta aquí hemos llegado con este contenido lleno de información valiosa de lo que está haciendo nuestro planeta. Si te gustó, deja tu gran like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. ¡Hasta la próxima!